pesar de la explosividad de la coyuntura internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no suspendió la gira por América Latina que lo llevó a visitar Brasil, Chile y El Salvador, países con los que la administración Obama busca acercarse para atenuar el relativo divorcio que entre Estados Unidos y la región se ha vivido a raíz de la emergencia de los llamados regímenes bolivarianos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Su preocupación hemisférica es a la vez su preocupación mundial en términos de su presencia y de garantizar las condiciones políticas para la proyección de su hegemonía como potencia. Una hegemonía que en otros tiempos fue impuesta por medios cuestionables, algo que en Chile, uno de los países anfitriones de Obama, no se ha olvidado. No sería menor que el señor presidente de Estados Unidos se pronunciara con respecto a lo que significó la dictadura en este pueblo. Una dictadura, la de Augusto Pinochet, cuya instauración y mantenimiento no podría entenderse sin la participación de la diplomacia estadounidense. Esos hechos hoy revelan, por la documentación ya conocida, incluso por la documentación que ha sido desclasificada, la abierta y flagrante intromisión de la política de aquel entonces proveniente del Departamento de Estado. Si Obama habló de alguna dictadura durante su gira, ciertamente no fue de la chilena. Brazil, a country that shows democracy delivers both freedom and opportunity to its people. Con palabras elogiosas, el inquilino del 1600 de Pennsylvania Street buscó congraciarse con los países latinoamericanos dispuestos a hablar con él, porque una cosa cierta es que no todos los países de la región lo están, situación que por lo demás es tratada con cautela por la Casa Blanca. Ya hay muchos frentes abiertos en términos de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Toda la situación en los países árabes es de por sí muy compleja, como para aumentar a esa complejidad y a ese problema una confrontación, un enfrentamiento con los países de UNASUR. Su visita a El Salvador, país gobernado por Mauricio Funes, del legendario y marxista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, es muestra de lo que parece ser la posición de la actual administración estadounidense hacia América Latina. Alentar las relaciones con aquellos países en los que ve proyectos afines y ignorar hasta cierto punto las tensiones con otros países. Raimundo Sosa en la cámara, René Palacios, Efecto TV. De los 3 países visitados por el presidente Obama, quizá El Salvador es el que tenga una resonancia mayor para lo que es México, los intereses de México en el área, en el mundo, por una serie de similitudes, proximidad geográfica y demás. Es el único país de los 3 que visitó en donde sí sacó la chequera con $200 millones, si no mal recuerdo, sí, para destinarlos a la lucha contra el narcotráfico. Y me imagino que estará vinculado también con la cuestión de los grupos de delincuencia organizada de El Salvador, que son de los más agresivos del mundo, que nos atraviesan por todos lados. Tú nos dirás, Rubén, en un minuto, pero ¿cómo evaluarían esta parte? Es decir, ahí sí hay una problemática que llega muy a casa en Estados Unidos. Es decir, lo que pasa en El Salvador sí se observa en las calles de Los Ángeles o en la configuración, en incluso la propia capital, está en la propia capital, ¿no? Que está llena de Salvador. ¿Cuál es tu evaluación de esa parte? Pero de ese tú punto? sabes, Rafael, también yo tengo una posición muy particular sobre el caso. De hecho, yo estuve el año pasado invitado por el gobierno salvadoreño a una reunión del Gabinete de Seguridad, los 22 del Gabinete de Seguridad, todos los ministros de Defensa, Seguridad, etcétera, a exponer los argumentos del libro de El narco, la guerra fallida, escrito con Castañeda, y yo sostenía en aquel momento que me parecería un grave error en El Salvador que ellos optaran por la lógica de la guerra, porque eso no tiene salida como se ha planteado en muchos documentos, estudios. Y a mí me parece que estos $200 millones en el marco pues, de la iniciativa Mérida, porque la iniciativa Mérida no solo contempla México, sino Centroamérica, no sé exactamente si quedan dentro de eso, son un dinero extra al Plan Mérida, pues es una invitación a que los salvadoreños le peguen más duro también al ámbito de la guerra, que sigan la vía mexicana. Y yo de verdad no le veo ningún
ninguna posibilidad. Yo que sí viví guerras y estuve en la guerra, las guerras no son virtudes nunca, son límites y hay que buscar siempre otros caminos antes de la guerra para buscar salidas que resuelvan los problemas, y me parece que sería gravísimo para El Salvador fortalecer la vía de sacar al ejército cuando vienes de una guerra, aunque la paz sea ya del 92, todavía hay muchos resentimientos y cosas. ¿Conocemos las condiciones, digamos, de esos $200 millones? No sabría. Sí, es, digamos, una invitación poco fuerte para que salgan las tropas en la calle. Bueno, pero las tropas ya están en la calle, o sea, y Centroamérica está en el marco de la iniciativa Mérida, y hay un programa del gobierno salvadoreño. Hace más de 6 meses que el ejército salió a las calles también a vigilar algunas de las ciudades más problemáticas, la periferia de San Salvador, donde se concentra buena parte de los problemas, en San Miguel, en Santana, en las ciudades más grandes, pero sí son así la prensa salvadoreña como lo ha cubierto. De hecho, el jueves estará acá el responsable de comunicación de la Presidencia de la República, en una visita a instituciones de medios de México, del gobierno. Tendré oportunidad de platicar con él estrechamente sobre el tema, pero la primera impresión de lo que uno deriva de la prensa es para fortalecer los aparatos de seguridad en su lucha en contra del crimen organizado en El Salvador. Bueno, ahí El Salvador, también desmenuzándolo, y tú lo conoces bien, Rubén tiene un problema, digamos, de violencia juvenil enorme. Es el que más violencia juvenil tiene en América Central. Probablemente, no exagere, se diría que en América Latina, de los más altos del mundo. Tiene un problema de pandillerismo de veras rudo. Son altísimos. Es el país. Solo Venezuela arriba, en particular. Y con datos que nos cuesta trabajo entender, pero sabemos que la cosa en El Salvador está muy difícil, que hay muchas pandillas, la famosa Mara, digamos, que ha sido ya ya es todo un símbolo, yo diría, en América Latina, y ahí la conexión que hay realmente de las pandillas de Los Ángeles, sobre todo, con El Salvador, este flujo que hay de pandilleros, realmente es importante. Lo lograron mediatizar, por cierto, lo acabaron en Estados Unidos, porque no hay pandillas salvadoreñas en Washington DC, en la capital, a pesar de que hay casi 500,000 de salvadoreños. Es un problema en California bien localizado, y ahí también sí tienen que reforzar, porque había habido muchas medidas con los gobiernos de derecha, de manos duras, de operaciones escobas, que eran realmente operaciones de reventar a las pandillas, y en lugar de reventarlas, lo que estaban haciendo es que las pandillas se asociaran más directamente con el crimen organizado. A mí me parece también que hay que revisar qué está haciendo Funes, esta nueva izquierda en el poder, porque me parece que también habría que ver si hay algún dinero para esto, en donde realmente lo que Estados Unidos hizo en su capital con las pandillas salvadoreñas, cuando empezaron a aparecer a principios de los 90, son programas integrales, insertarlos realmente en la sociedad, y ganaron la pelea. Lo lograron, en serio, en Washington no hay pandillas. ¿Y ustedes observan alguna vinculación entre estas pandillas salvadoreñas y las bandas mexicanas de narcotráfico? Fíjate, Enrique, que yo hice algunas investigaciones ya hace años, hace 5 o 6 años, y lo que veíamos es que justamente pasan las pandillas centroamericanas por México en su camino a Estados Unidos, los deportan y quieren regresar algunos de ellos a los Estados Unidos. Y lo que veíamos en ese entonces es que, digamos, las maras en México realmente no anidaban, ese era el tema. Lo que sí sucedía es que las pandillas mexicanas los imitaban en su forma de vestir, en sus tatuajes, pero nunca con los niveles de violencia que hay en el Triángulo del Norte, en Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora ya no lo sé 5 años después. Nuestra hipótesis en ese momento era que en México no anidaban de esa manera y no tenían esos niveles de violencia, porque en México había tejido social. ¿A qué me refiero? Le tenían respeto, si no respeto, miedo al Estado mexicano, a las policías, a la chota, como le dicen ellos. El símbolo de la Virgen de Guadalupe era importante, su madre de alguna manera lejana y demás, ahí estaba presente, y no eran niños justamente como los salvadoreños, como los hondureños, muy expuestos desde muy chicos a la violencia desde los años 80. No sé qué haya pasado en estos 5 o 6 años, es preocupante ver cómo el tejido social en sociedades como en Chihuahua, como en Ciudad Juárez, no más lejos, se ha realmente debilitado, si no es que desaparecido, y habrá que ver nuevamente qué está pasando, si no realmente ya estamos teniéndolos en la juventud. La información que tengo es que en realidad yo seguiría la reflexión de Rafael, nunca realmente lograron penetrar y estructurarse como siendo parte del crimen organizado mexicano. Hubo algunos intentos hace más años atrás, a lo mejor 5 o 10 años, donde
en alguna región del sureste, en el tránsito, quedaban algunos días ahí, había algún tipo de delito en algunas de Villahermosa, en las zonas de Chiapas, Tabasco, alguna zona de Veracruz, pero no hay ninguna relación de ese, no se puede hacer esa, no han hecho ninguna asociación de ese nivel. Lo que sí es cierto que en El Salvador, y hay mucha gente trabajando eso, el propio gobierno de El Salvador, ha habido una transformación muy radical del concepto de eso genérico de las maras. Hay una discusión muy intensa en El Salvador entre los especialistas si estos chicos son unos chicos desadaptados, con problemas sociales por problemas del tejido social, y otro sector que dice no tiene nada que ver con eso, son estrictamente miembros del crimen organizado, estructurados perfectamente, no es un problema del tejido social en el caso de El Salvador, es un problema de una opción de vida en razón a lo que la rentabilidad que tiene el ser parte del crimen organizado, y esa es la discusión hoy en El Salvador. Hay una transformación, digamos, de las maras originales, hay incluso maras hoy arrepentidas, digamos, así con es. Líderes de las maras que trabajan con chicos sociales en este primer enfoque, en el enfoque de desadaptación social o de falta o problemas de tejido social, y otros que son estrictamente miembros del crimen organizado, bandas organizadas, articuladas al narcotráfico. Muy sanguinarios, ¿no? Muy sanguinarios, han quemado autobuses con gente dentro para hacer valer su poder, etcétera, pero ya no es estas maras pintarrajeadas, el cuerpo, piercings. Los originales. No, eso no. Y la verdad que ya no se tatúan la cara, ya no se tatúan porque en la medida que se acercan al crimen organizado, ya no tienen por qué llamar la atención. Con sus tatuajes lo que quieren es no llamar la atención. Exactamente. Y ahí sí, Rubén, ahorita que te oía, digamos, lo que habría que pensar es que efectivamente toda esta tradición y gesta de violencia en los años 80 y parte de 80 sobre todo en El Salvador, que ha tenido unas secuelas de 20, 25 años, sigue habiendo mucha violencia. Habría que pensar qué va a pasar en México con la violencia en los últimos años, ¿no? Cómo, digamos, va a afectar justamente, no solamente, digamos, a los jóvenes de Ciudad Juárez, sino lo estamos viendo en los jóvenes de Monterrey, de algunas otras ciudades. Entonces sí hay que pensarle si es un tema realmente para México, entender al Salvador. Comentábamos fuera de cámara que parte de los dilemas que se están presentando actualmente en Libia, y sobre todo para Estados Unidos, que no tiene una estrategia de salida. Y eso también habría que reflexionarlo en México. Sí. Ya estamos en esto, no se puede cambiar el pasado reciente, no puedes transformar la estrategia de manera radical, pero ¿cuál es tu estrategia de salida? Si es que vamos a encontrar alguna. Ahora tú anotabas un problema que sí veo que es muy grave para el Estado mexicano y en su relación con Centroamérica. Es de verdad, en razón del poder de los estados centroamericanos, ¿no? O sea, que mucho más débiles que el Estado mexicano, digamos, en la medida en que la droga cruza de Colombia por Panamá y va ascendiendo, ¿no? El tapón necesariamente es Honduras, Guatemala, El Salvador, el triángulo, ¿no? Del norte, ¿no? O sea, incluso Nicaragua queda un poco al margen, Costa Rica al margen, Panamá al margen, se concentra hacia acá. Entonces el poder de la mafia organizada, el poder del narcotráfico en esos países, es evidente que ha crecido brutalmente. Una parte incluso, pues por ahí pasa la droga, desde que los mexicanos a principios del 2000 son los dueños de las rutas de Colombia hacia los Estados Unidos, y ya no va la gran cantidad por mar, sino cruza por el continente, porque así conviene a los intereses de los carteles mexicanos, pues se convierte en un problema enorme en esos países, y ahí sí el fenómeno de la guerra o la opción como el combate al crimen organizado vía la guerra se convierte en un problema muchísimo mayor que para el caso de México, y sí se convierte en un problema que el gobierno de México debe estar atento y ver cómo colabora, ayuda, porque se le puede convertir en un problema muy, muy serio. Eso es fundamental, Enrique. Como verán, pues es un tema que directamente toca a más de un país, y después de este corte me gustaría que analizáramos, hablábamos hace un minuto de que no había estrategia quizá integral de los Estados Unidos en América Latina, y tú reflexionabas, Rafael, de que la iniciativa probablemente debiera venir más bien de nosotros hacia Washington, y quizá una de ellas sería, pues sí, generar una suerte de cónclave ya entre Canadá hasta Colombia, de los países involucrados en este tema,
y explorar soluciones conjuntas y estrategias conjuntas. Eso lo revisaremos en un minuto.